¿Qué es la psicología de la emergencia? La psicología de la emergencia es el estudio del comportamiento humano, es decir, de la conducta, en el antes, en el durante y en el después de las situaciones de emergencia. O sea, ante situaciones que ocurren de manera absolutamente inesperadas. Está enmarcada dentro de un cuadro de prevención, tanto primaria, secundaria como terciaria. En relación a la prevención primaria, corresponde a lo que es previo al suceso. En la secundaria es el trabajo con la población en riesgo durante la situación de emergencia. Y en la terciaria se trabaja una vez instalado el suceso, es decir, para evitar mayores daños o consecuencias. Es básicamente el tratamiento. ¿Qué es el enfoque salugénico? Se trata del papel activo de cada persona en el cuidado de su salud y en la modificación de conductas para conseguir así estilos de vida saludables. Es pasar de pensar a las personas en un papel pasivo a un papel activo. Y se toma de una manera absolutamente integral, es decir, bio, psico, axiosocial. Sus aspectos biológicos, los aspectos psicológicos, los valores que mueven a esa persona y el contexto en el que se desenvuelve. El foco del modelo es generar salud. Cada persona puede reconocer y usar sus propios recursos para mejorar su salud y su calidad de vida. El concepto de salud de este enfoque salugénico refiere a un continuo de salud-enfermedad que tiene dos polos: el bienestar, donde se habla de salud, y el malestar, donde se habla de enfermedad. Pero no se considera que la persona se encuentre específicamente en uno de esos dos polos, sino que la persona va a ir oscilando desde un lugar a otro. La salud, por lo tanto, no es un estado de equilibrio pasivo, sino más bien un proceso inestable de autorregulación, activa y dinámica. Por eso, debe ser constantemente recreada. Hay diferentes tipos de sucesos. Se habla de accidentes, emergencias, desastres o catástrofes, dependiendo del número de afectados o afectadas y de la capacidad de respuesta del sistema. No es lo mismo hablar de emergencia que de desastre. La diferencia está también en la resiliencia comunitaria. Una emergencia es una situación que amenaza la vida de las personas, pero que pueden ser atendidas localmente por la comunidad. Es una situación de daño provocado por un evento adverso, de origen natural o humano, o la interacción de ambas, que por su magnitud puede ser atendida por los medios disponibles localmente. Un desastre supera la capacidad de respuesta de la comunidad. Es la interacción entre una amenaza y una población vulnerable que por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad o sistema a partir de la desproporción entre los medios necesarios para superarla y los medios a disposición. Tenemos entonces lo que se denomina crisis, que es un hecho que amenaza el equilibrio personal. El accidente es un suceso imprevisto e inesperado que implica a un pequeño número de personas. La emergencia es un evento que rompe con la normalidad de un sistema, causando daños a personas, bienes y servicios, y se resuelve con recursos locales. La catástrofe es un acontecimiento brutal y repentino que afecta a la comunidad. Es un desastre masivo que moviliza grandes recursos, y el desastre afecta a una población y requiere movilizar recursos externos. Pero todos tienen en común que son imprevistos, que causan sorpresa, indefensión, desestabilización, que implica pérdida o amenaza, que sí o sí deben ser intervenidos sin demora, que son eventos potencialmente traumáticos.
Es decir, que la capacidad de que algo sea traumático depende de las características personales del afectado, de los recursos que crea que tiene o no para enfrentar la situación. Es la interacción, entonces, del suceso más las características de la persona. Y obviamente va a generar reacciones psicológicas similares. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis psicológica? Es un hecho que amenaza el equilibrio personal. Es decir, que hay una disrupción en esta homeostasis psicológica. Se va desbordando la capacidad de una persona para responder, porque el método que usaba habitualmente para resolver los problemas ya no funciona. Es un punto de inflexión, entonces. Es una etapa decisiva que tiene consecuencias importantes para el futuro de una persona. La crisis psicológica es una respuesta breve y no es algo patológico. Es un desequilibrio entre la dificultad percibida y la gravedad de la situación amenazante y los recursos de disposición inmediata, internos en la persona como externos. Cuando hablamos de crisis psicológicas, no hablamos de síntomas, sino de reacciones, porque acabamos de decir que las crisis psicológicas son algo normal, no es algo patológico, así que lo que se va a experimentar son distintos tipos de reacciones. Dentro de las físicas podemos tener, por ejemplo, respiración agitada, que esto lleve a tener taquicardia, sudor, una sensación de cansancio. En lo cognitivo, obviamente, va a haber menos atención, va a haber un estado de confusión y eso va a dificultar poder tomar decisiones. Aparece todo tipo de emociones y todas las emociones que aparezcan van a ser válidas. Puede aparecer la ira, la culpa, la tristeza o el mal humor. Y en las conductas pueden aparecer, por ejemplo, desde el aislamiento o el exceso de energía, pasando, por ejemplo, por las alteraciones del sueño. Las crisis psicológicas tienen diferentes fases. La primera es el evento precipitante. La situación que surge, la situación de emergencia, se percibe como perturbadora, porque se está en shock, no se puede creer lo que está pasando. Entonces, se niega el evento. Esto es lo primero que aparece. Por lo tanto, la respuesta de la persona va a ser desorganizada, dado que va a estar confusa a nivel de emociones y de pensamientos. E intenta empezar a elaborar lo que está ocurriendo, por eso lo cuenta una y otra vez. Luego surge la etapa de explosión, que es donde aparecen manifiestas las emociones. La explosión refiere a que se manifiestan y no a que sea, por ejemplo, una excitación psicomotriz en la persona o que aparezca ira. Luego, aparece la estabilización, es donde se empieza a ver lo que está pasando y se empieza a entender que esto no se puede cambiar. Cuando empieza una persona a aceptar la realidad tal cual es y deja de luchar contra ella, va a haber más funcionalidad, se van a poder expresar más emociones y se puede empezar a hablar y a decir hacia dónde se quiere ir. Y finalizando, aparece la etapa de adaptación, donde hay más tranquilidad y se va hacia un nivel mayor de equilibrio, similar al proceso previo de la crisis, aunque obviamente crisis mediante nunca va a ser igual. Y se van retomando actividades y aparece la orientación hacia el futuro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de duelo? El duelo es un proceso de adaptación que permite restablecer poco a poco el equilibrio roto. Tras la muerte de una persona u otra circunstancia de pérdida, como una separación de pareja, perder el empleo, estar enfermo o enferma, perder una parte del cuerpo o la función del mismo, entre otras pérdidas posibles. De aquello que es importante para la persona. En el duelo se produce una ruptura inesperada de lo que era la vida hasta el momento.
Todo se ve de forma diferente y se necesita un tiempo de adaptación. Tras una pérdida, se ingresa en un proceso entonces de crisis psicológica. El duelo es un proceso normal, cuya evolución habitual progresa hacia la superación. La intensidad y duración del duelo es distinta para cada persona y obviamente también es multifactorial. Tenemos distintas etapas. En este caso vamos a ver las etapas de Kubler-Ross. Tenemos primero la negación. Es una fase de shock o estupor. Es un estado de desconcierto y embotamiento, sintiendo como si nuestras emociones estuvieran anestesiadas o fluctuaran intensamente de un estado a otro. También hay un embotamiento mental y puede aparecer sensación de irrealidad o de incredulidad. Es una forma de defensa, como un estado protector contra la realidad de la pérdida, hasta que se termina aceptando. Puede aparecer el enojo o la ira frente al sentimiento de injusticia que provoca la pérdida. La ira puede dirigirse contra uno mismo, contra una misma, contra el hecho de la pérdida en sí, contra una tercera persona o las creencias religiosas o espirituales si se las tiene. Luego proviene el proceso de negociación, que es una transacción donde se negocia, entre comillas, intentando imaginar contextos que podrían haber evitado la pérdida. La siguiente etapa, que obviamente ninguna de estas etapas las podemos pensar de una manera estructurada así, sino que pueden ir avanzando, evolucionando, involucionando, volviendo a modificarse. El dolor emocional es cuando se entiende la realidad de la pérdida, entonces empieza a aparecer la tristeza. Y la aceptación, que es un momento de reorganización, se comprende que la pérdida se ha instalado de manera definitiva, se aprende a vivir con la misma y se comienza a reconstruir la vida, poco a poco. Aparecen nuestros patrones de vida, se va afrontando la nueva situación y las emociones que aparecen son de índole reparadora. En relación a las reacciones, en el duelo no se consideran síntomas, se consideran reacciones, porque es algo normal, no es patológico. Podemos tener sentimientos como tristeza, enojo, culpa, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, alivio, confusión o insensibilidad. Desde las sensaciones físicas puede aparecer opresión en el pecho, opresión en la garganta, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca, vacío en el estómago o sensación de despersonalización. Desde lo conductual, desde las conductas, podemos soñar con la persona fallecida en el caso de que sea un duelo por muerte. Evitar recordatorios del hecho en sí mismo. Llanto. Atesorar objetos que pertenecían a la persona fallecida en el caso del duelo por muerte. En los pensamientos podemos tener incredulidad, confusión, preocupación, alucinaciones breves y fugaces en el caso de una muerte, y sentido de presencia en el mismo caso. Con el paso del tiempo, se alternan momentos de recuerdos dolorosos con la paulatina reorganización de la vida. En relación al tiempo que dura el tiempo de duelo varía persona a persona. Puede ser lento, pero debe ser progresivo. Se espera que a lo largo de 2 años la persona se vaya adaptando a la situación, retomando su vida y mermando la intensidad de la pena y el dolor. No es que aparece la angustia del primer momento y de golpe en los 2 años desaparece, sino que es un proceso donde se va incorporando esta pérdida a la vida cotidiana y se va recuperando la vida como antes se la entendía, obviamente incorporando la pérdida, que no es algo que desaparece. ¿Qué debemos hacer durante el duelo? Buscar el apoyo de familiares y amigos. Es recomendable a pesar del dolor ir recuperando el ritmo de vida. Permitirse estar en duelo, no evitar lo que pasa, porque lo que hay que hacer es transitarlo, no evitarlo. No tomar decisiones importantes de forma precipitada. Hay personas que le ayuda a expresarse, por ejemplo, escribiendo
cartas sobre el hecho ocurrido. Armar un espacio de recuerdo para revivir determinados momentos cuando se crea conveniente, en el caso de muerte, por ejemplo. Cuidar de uno mismo, de una misma, alimentándose, practicando actividad física y descansando dentro de lo posible. Permitir que los recuerdos, dolorosos o alegres, surjan, no evitarlos. Pensar anticipadamente cómo afrontar ciertas fechas. Ir viendo de manera gradual los recuerdos hasta que el dolor vaya bajando la intensidad, así como no deshacerse de recuerdos rápidamente. ¿Tenemos que pedir ayuda profesional? ¿Cuándo? ¿Cómo? Como decíamos antes, el duelo es un proceso normal. En ocasiones el duelo puede complicarse y producir alteraciones importantes en la vida de las personas que lo experimentan y en su entorno más próximo. La intensidad y la duración de las reacciones son mayores que en un duelo normal. Ahí debo pedir ayuda. Primero y principal, pido ayuda profesional cuando uno lo considere necesario. También, si tras un tiempo de la pérdida, de manera asidua no puede realizarse tareas cotidianas habituales, si la tristeza es absolutamente desgarradora, si se siente una profunda soledad, si no se puede pensar en el futuro, o si no se siente absolutamente nada, cuando no se acepta realmente lo que ha ocurrido, o cuando no se le encuentra sentido a la vida. El estrés es un conjunto de cambios psicofísicos. Es una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta es útil y adaptativa, que se produce frente a un estímulo, es decir, un estresor, que puede ser cualquier cosa que rompa el equilibrio, que se va a percibir este estímulo como amenazante, dependiendo de las herramientas que se cree que se tiene la persona para resolver o no. Una vez que lo amenazante desaparece, el organismo vuelve a su estado habitual. El estrés tanto tiene efectos positivos y negativos para la vida. Las reacciones que se hacen presentes pueden ser cognitivas como preocupación, temor, inseguridad, miedo, pensamientos negativos, temor a la pérdida de control, falta de concentración. Fisiológicos como sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias gástricas, problemas respiratorios, sequedad en la boca, dolores de cabeza, mareos y náuseas. A veces cuando se habla de estrés se cree que siempre el estrés es malo, pero en realidad no. El que comúnmente llamamos estrés, en realidad es lo que se denomina distrés, que es el estrés negativo, que es cuando el organismo se agota, porque se encuentra activado mucho tiempo el mecanismo de protección. Entonces se tiene la sensación de perder el control. En cambio, tenemos el estrés positivo o el estrés, que es dar la mejor respuesta ante una situación determinada. Da una reacción rápida a los problemas y peligros que deben afrontarse. Es decir, que aparece frente al desafío, pone en marcha todos los recursos para enfrentar algo, pero no se siente como algo amenazante, sino como algo desafiante. En relación a este estrés, malo entre comillas, cuando pasa demasiado tiempo, terminamos en agotamiento. Tenemos entonces el síndrome general de adaptación, que comienza con la alarma, donde el organismo se prepara para preservarse. Luego ocurre la resistencia, donde hay una tolerancia frente al estrés. La adrenalina, por ejemplo, se mantiene elevada. Y finalmente se produce el agotamiento, porque se prolonga el estrés y entonces el organismo se agota. Cuando la respuesta del estrés se mantiene a lo largo del tiempo, recordemos que la misma fue pensada para emergencias de corta duración, permanecen activadas ciertas funciones fisiológicas que pueden ser perjudiciales a lo largo del tiempo, como por ejemplo niveles sanguíneos con elevados niveles de cortisol que provocan exceso de azúcar en sangre. También se disminuye la actividad y la eficacia del sistema inmunológico. Por eso aparecen ciertos niveles
de enfermedades y probabilidades de enfermarse cuando tenemos un estado de estrés crónico, porque nuestro sistema inmune no responde de la misma manera. Aumenta la sensibilidad al dolor y disminuye la atención y la concentración. También pueden aparecer problemas gastrointestinales, endocrinos, pérdida de cabello, trastornos sexuales, problemas hormonales, cardiovasculares, y el estrés se asocia con mayores niveles de padecer trastornos de ansiedad y depresión. Vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático. Todas las personas pueden sufrir un evento potencialmente traumático que puede producir un daño psicológico, lo que influye obviamente negativamente en el desenvolvimiento normal. Los eventos son potencialmente traumáticos, no traumáticos en sí mismos, porque tiene que ver con las características del evento, las características propias de las personas y los recursos que estas personas tengan para enfrentar los sucesos, y obviamente la interacción entre ambos. Hay determinados factores que inciden en cómo las personas reaccionan a un acontecimiento. Las habilidades para enfrentar los sucesos, si por ejemplo se hizo, que es lo que corresponde a la psicología de la emergencia, prevención primaria, si tiene esta persona más capacidades, desde por ejemplo cursos de inteligencia emocional, cursos de reducción de estrés, cursos de primeros auxilios psicológicos, cursos de primeros auxilios en sí, cursos de RCP. No es lo mismo sentir que uno tiene capacidades, una tiene capacidades para enfrentar los hechos, que no tenerlos. La red de apoyo social, la importancia de tener quienes nos sostengan, la edad de la persona, lo inesperado del acontecimiento. Cuanto más inesperado, más potencialmente traumático puede llegar a ser. La magnitud del daño causado, desde las víctimas, los daños materiales, las pérdidas, y el grado de responsabilidad que la persona siente que tiene. No hace falta que sea real, sino la percepción del mismo. Tras cualquier evento que puede ser potencialmente traumático, hay una sensación de ruptura, de crisis, de pérdida de control sobre estas creencias, este bagaje previo que se tenía. Y aparece la inseguridad y la vulnerabilidad. Si esto se manifiesta como una serie de síntomas desadaptativos que generan malestar y disminuyen la capacidad de la persona para un desarrollo vital satisfactorio y pleno, se está ante un posible trastorno de estrés postraumático. El mismo pueden sufrirlo tanto las víctimas de primer orden, es decir, las víctimas directas sobre las cuales son afectadas por este suceso, amigos y amigas familiares de o las víctimas, y también los primeros y primeras respondientes. Este trastorno de estrés postraumático se caracteriza por síntomas que son desadaptativos, psicológicos y somáticos, y en relación a un suceso vivido con anterioridad, que interfiere en la vida de la persona. Va a haber tres esferas afectadas: esta sensación de volver a experimentar el evento, como recuerdos intrusivos, flashback o pesadillas, con las emociones asociadas y las sensaciones físicas que son las mismas que se vivieron durante el evento. La evitación de personas, inclusive de hechos internos como pensamientos y recuerdos, de actividades o situaciones donde, por ejemplo, ocurrió el evento. Y una sensación constante y persistente de amenaza que lleva a sentirse en sobresalto o hipervigilancia. Estos síntomas deben persistir durante varias semanas y causar un deterioro significativo en las áreas de las personas, personales, familiares, educativas, laborales, para poder empezar a considerarse un trastorno de estrés postraumático. Recordemos que el mismo solo puede ser evaluado por los y las profesionales de la salud mental, como psicólogos y psicólogas y psiquiatras. Hablemos de intervención en crisis. El término intervención en crisis emergió de las respuestas desadaptativas durante las crisis para lograr reconvertirlas en estrategias efectivas de afrontamiento y experiencias que sirvieran para aprendizajes futuros. Los principios que se van a emplear en la intervención de crisis son la intervención inmediata,
porque hay que movilizar los recursos para establecer recursos y rutinas y que las afectadas van a funcionar de forma independiente. Facilitar la comprensión de lo ocurrido. Se hace mediante recopilación de los datos, que los y las afectados y afectadas relaten los acontecimientos, fomentar la expresión de emociones difíciles y ayudar a que encajen lo que pasó en la vida. Y centrarse en la solución de problemas, para que las personas sean personas autónomas y autosuficientes. Hay dos tipos de intervención en crisis, la de primer y segundo orden. La de primer orden es durante la emergencia, es decir, los PAPs, los primeros auxilios psicológicos, que puede durar desde minutos hasta varias horas. Y las de segundo orden, se trabaja sobre el problema que queda, es decir, que lo hacen profesionales de la salud, y puede durar desde varias semanas a varios meses. ¿Quiénes llevan adelante, quiénes dispensan estas prácticas? Tanto profesionales especializados y formados como primeros respondientes con nociones de apoyo psicológico, evidentemente. Se proporcionan los PAPs, que es la ayuda psicológica en la emergencia. Los objetivos de la intervención en crisis son, en general, que la persona pueda hacerse cargo de su estado, desde lo psicológico, para que pueda ocuparse de lo que está ocurriendo, tanto en el momento presente como posterior. Los objetivos más específicos son aliviar las reacciones de las personas, evitar que la persona se descompense psicológicamente y, muy importante, prevenir el futuro malestar psicológico. Que la persona pueda afrontar situaciones potencialmente estresantes de la mejor manera posible y que la persona logre su propia autonomía. Clasificación de las víctimas. Tenemos las víctimas primarias, que son los y las afectados o afectadas, directos, directas, sea tanto una persona como un colectivo. Las víctimas secundarias, que son familiares y amigos o amigas de las víctimas primarias, es decir, el círculo que le continúa. Y las víctimas terciarias, que es el personal de atención, primeros o primeras respondientes, bomberos, personal sanitario, policías, voluntarios y voluntarias en general. Luego se fue ampliando a otro nivel, que son las víctimas de cuarto, quinto y sexto nivel. Las de cuarto nivel corresponden a la comunidad, que es la comunidad afectada, desde las personas que ofrecen su ayuda hasta quienes sufren pérdidas por los desastres. Las de quinto nivel son los o las afectados o afectadas por los medios que, sin haber estado directamente envueltas en el suceso, sufren estados de estrés o perturbación. Y las víctimas de sexto nivel, que se encuentran estando sin relación con el hecho, pero sienten culpa y remordimiento, como testigos u observadores. El triage es una rápida evaluación o valoración de las víctimas para priorizar la atención. Se aplica sobre quienes ya se hizo el triage sanitario y no tiene patología médica urgente, o que sí la necesitan pero no colaboran, son vulnerables o el rescate es prolongado. Hay tres tipos de triage y de prioridades, las cuales pueden ir cambiando. La prioridad 1 son las personas que se encuentran en shock, en explosión emocional, víctimas con familiares desaparecidos o fallecidos, ataques de pánico o angustia y patología psiquiátrica de base. Las de prioridad 2 tienen más autocontrol, visión más realista de la realidad, no son un riesgo ni para sí ni para terceros, son víctimas que comienzan a expresar emociones, como la ira, la culpa, la ansiedad, o aparece somatización. Y también son de prioridad 2 los menores que se encuentran con familia. Y los de prioridad 3 son quienes afrontan la situación de una manera más acorde y que es más fácil de gestionar. Pero como les decía antes, esto puede ir cambiando. Como podrán observar, podemos llamarlo prioridad 1, 2 y 3, o puede ser también a través de los colores: rojo, amarillo o verde.
Los primeros auxilios psicológicos son la primera ayuda, son el primer contacto con las víctimas, o los o las afectados o afectadas. El objetivo va a ser reducir el nivel de estrés inicial tras el evento, la adaptación de la persona y potenciar estrategias de afrontamiento. Se van a caracterizar porque recogen información para evaluar rápidamente las necesidades de las víctimas y aplicar los PAPs o los primeros auxilios psicológicos en base a esto mismo. Deben adaptarse a la cultura, al contexto y a la edad de las víctimas. Requieren material psicoeducativo que la persona pueda después tener con ella misma, como por ejemplo folletería, que lee y se le dé información a las personas que les permita recuperarse, y están basadas en la evidencia científica. ¿Dónde se van a aplicar? Se aplican tanto en emergencias masivas como en las cotidianas. En las masivas en los centros de recepción de familiares y afectados, aeropuertos, polideportivos, hospitales, puestos de primeros auxilios de emergencia, entre otros. El lugar, dentro de lo posible, debe ser tranquilo y seguro. Lo más alejado de la zona de impacto, con aislamiento de los medios de comunicación, y si es un lugar cercano, porque no se puede hacer un traslado o porque no hay a dónde, o porque es muy inmediato, a la emergencia, que las personas estén protegidas de la vista y los sonidos de la emergencia. Si se comunican las malas noticias, intentar generar un entorno lo más amigable que sea posible, más allá de que las malas noticias siempre son malas noticias. Y en las emergencias cotidianas, allí donde se produce la emergencia. ¿Cómo manejarse? Atender a las necesidades básicas de las personas, con comida, bebida. Intentar llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos en un lugar lo más aislado del suceso. Estabilizar a la persona que se encuentra en shock, es decir, que se encuentra en el primer periodo de la crisis psicológica. Reconducir los estilos negativos o de evitación. Actuar con calma, amabilidad, de manera respetuosa y organizada. Normalizando emociones y sensaciones. Es importante que la gente, que las personas comprendan que lo que están sintiendo es algo normal frente a una situación anormal como es una emergencia, respetando siempre el contexto, el género, la edad y la religión de las personas. Son las personas el foco, no quien lleva adelante los primeros auxilios psicológicos. Escuchar a la persona, pero nunca forzarla a hablar. Ofrecer información genuina sobre el hecho que acontece, no haciendo jamás falsas promesas, y no restar importancia a lo que le pasa a las personas. No invadir, pero mostrarse disponible. Ofrecer pautas psicoeducativas. Se puede tener folletería. Referir a las personas a centros de ayuda si es necesario. Derivación si hace falta al servicio local. Reunir a las familias, sobre todo no separar a los niños y niñas. Las personas deben poder pedir lo que necesitan para que autónomamente vayan resolviendo las circunstancias. Siempre sin olvidar, quien aplica los PAPs, el autocuidado. En relación a la aplicación, hay que presentarse de una manera no intrusiva, explicando por qué nos estamos acercando, cubrir necesidades básicas e inmediatas y acciones a llevar a cabo, especial atención a pacientes con familiares fallecidos. Dar contención emocional, se aplica. Registrar la orientación temporal-espacial de la persona, reunir información adicional sobre las personas y fomentar la conexión con la red de apoyo. En relación a las pautas de afrontamiento, informar sobre las respuestas de estrés, dar pautas de cómo comunicar malas noticias a niños y niñas, enseñar pautas de relajación, de higiene del sueño, normalizar síntomas de estrés agudo. Por eso es importante también la folletería. Y conectar con servicios externos. Vamos a ir ahora paso a paso, desde niños y niñas hasta culminando la adolescencia. En relación a niños y niñas de 0 a 12 años, los primeros auxilios psicológicos ayudan a enfrentar situaciones difíciles y extraordinarias fuera de la vida diaria. El objetivo es reducir el impacto de la situación
sobre la vida y la situación del niño y niña. ¿Cuándo se aplica? Durante las 72 horas posteriores, máximo una semana. ¿Quién lo aplica? Lo ideal es que sean los o las adultos de referencia, madre, padre, adulto, adulta significativo. Esto genera mayor sensación de seguridad. En relación al adulto o adulta referente, al aplicar los primeros auxilios psicológicos, sienten menos ansiedad porque sabe lo que debe hacer. Entiende que puede cuidar a su hijo o a su hija. Los amigos, amigas o familia extendida no debe estar implicada en la toma de decisiones sustituyendo a los padres, madres, porque aumenta la sensación de pérdida de control. Los niños, niñas, deben estar implicados o implicadas para no sentir que no cuentan en la familia. Más allá de que la adulta o adulto quiere apartar al o la menor pensando que reduce el sufrimiento. No debe sobreprotegerse porque puede generar más inseguridad. En relación a los niños o niñas de 0 a 3 años, no hay que separarse de la criatura. Hay que dar espacio al llanto, aunque sin desborde. Ayudar a que se relaje y libere energía nerviosa. Si el niño, la niña, es mayor, que intente ponerle nombre a sus emociones. Intentar en lenguaje adaptado explicar lo sucedido. Incluso si no puede comprender las palabras, tranquilizan. Hay que usar frases cortas e intentar que entienda que no está solo o sola. Normalizar para que esté triste o tenga miedo. Explicarle que esta tristeza o el miedo son emociones normales, que es lógico que esto esté pasando, siempre con un tono y una forma adecuada. Y luego establecer una rutina para procurar realizar actividades positivas, procurando que el niño, la niña, tengan control sobre cosas pequeñas para aumentar su seguridad. En niños y niñas de 3 a 6 años, en estas edades son más independientes y más sociales, tienen pensamiento mágico y son literales. Hay que atender a sus necesidades básicas, la comida, el sueño, el juego, dar muestras de cariño, informar de lo ocurrido, situándose al mismo nivel, hablando pausadamente, con voz suave e intentando responder las preguntas. Explicar las diferencias entre sus sueños y miedos reales. Decirle que es bueno que exprese cómo se siente, ayudando a que le ponga nombre a las emociones. Animar a dibujar o jugar sobre lo ocurrido. Esto ayuda a entender lo que sucedió y cómo se siente. Si el niño o la niña no quiere hablar, no forzarlo, forzarla, dejándole claro que puede hacerlo cuando quiera. En relación a los niños y niñas que tienen de 6 a 9 años, a estas edades hay más madurez cognitiva. Son receptivos, receptivas, captan las incongruencias en la otra persona y su concepto de muerte ya es la comprensión de que quien se muere no vuelve. Esto no siempre está presente, ¿sí? Contener las emociones para que no se desborden, buscando calmar el entorno, poner nombre a las emociones del niño y de la niña, intentando convertir las emociones intensas en pensamientos tranquilizadores. Hablar en voz pausada, con la mayor tranquilidad posible, explicando que esas sensaciones van a calmarse. Usar ejemplos previos de cuando esto le pasó a este niño, a esta niña en otro momento, porque eso les va a generar una sensación de mayor autonomía. Una vez calmado o calmada, explicar lo ocurrido de manera corta y simple, validando lo que siente y pudiendo consolarlo o consolarla. En los niños de 9 a 12 años y niñas de 9 a 12 años, están en una etapa entre la niñez y la adolescencia. Las características de la misma pueden oscilar a lo largo del día. La comprensión cognitiva es similar a la de los adultos o adultas, es más accesible al lenguaje del adulto o adulta,
emocionalmente son más inestables por los cambios psicobiológicos que están atravesando. Las conductas para con ellos deben modularse, buscar un equilibrio entre lo emocional y cognitivo, entre la protección y la autonomía, inclusive habilitar si se aíslan o solo quieren estar con sus pares. Para calmarlos o calmarlas, hablar de forma pausada, serena, lo que no significa que lo tomen de la misma manera. Se les informa de forma precisa y corta y esperando consultas de ellos o ellas. Hay que normalizar las reacciones frente a los sucesos. Tenemos factores protectores y de riesgo frente a las situaciones de emergencia. Las características propias del niño, niña o adolescente y su contexto familiar. Es más protectora una personalidad de base sana, teniendo un buen apego seguro, un buen nivel intelectual, una buena socialización, saber resolver problemas y ser mujer. Las características del suceso en sí mismo. Es más protector no sufrir víctimas mortales, obviamente, en el contexto familiar directo, no tener heridas y que se encuentre preservado el hogar. La gestión del impacto de la emergencia será protector que haya contención de las emociones, ser llevado o llevada rápidamente a un lugar seguro, recibir la información adecuada, la no separación del adulto o adulta de referencia restableciendo las rutinas previas. La atención y el seguimiento recibido en los 6 posteriores meses al momento del impacto será protector que él o la menor sea orientado o orientada, que pueda expresarse en torno a lo sucedido y recibir asistencia si hay estrés agudo, en lugar evidentemente de no recibirlo. En relación a los adolescentes, los y las adolescentes en una emergencia tienen el estrés de la misma más el estrés de ser adolescentes, periodo en el que se producen cambios físicos, psicológicos, conductuales y sociales. Se caracteriza este periodo por la confrontación con el mundo adulto, porque sus referentes son sus pares y hay un aumento de la inseguridad e impulsividad. En la emergencia hay que buscar un espacio de colaboración. Para eso hay que tratar al y la adolescente como si fuera una adulta, informar sin adoctrinar, estar disponible y respetar los espacios de asimilamiento y contacto con los pares. ¿Cómo se va a aplicar primeros auxilios psicológicos? Preguntar si tiene ganas de hablar, aceptar si no quiere hacerlo. Cuando se transmita información, hacerlo de forma concisa, clara y concreta. Y explorar cómo puede contribuir a la gestión del incidente, darle siempre el espacio para aportar. En la aplicación de los primeros auxilios psicológicos desde la familia implicada, enfocarse en que es una adolescente, no un niño o una niña. Tratarla como un par, sobre todo porque todos, todas los miembros de la familia lo están pasando mal, por lo tanto no invadir. En relación al primera respondiente, mostrar comprensión y permitir la expresión de sus emociones, subrayar que la oposición natural de la adolescencia son parte del crecimiento y no de este vínculo, escuchando las dudas de la familia. Pasemos ahora al protocolo acercarse. En relación al ambiente, conocer lo ocurrido antes de ver a las víctimas, saber qué redes de apoyo hay, revisar el triage por orden de vulnerabilidad y evaluar a la persona, por ejemplo, si hay peligrosidad, si tiene un ataque de pánico, si se encuentra confusa. Contacto. El mismo debe ser visual, sentarse a la misma altura, cerca de la persona, llevar a la persona a un ambiente adecuado, presentarse y realizar preguntas, siempre sencillas y que lleven a la persona a ordenarse, saber qué sucedió, qué estaban haciendo y con quiénes estaban. En el proceso de evaluación, ver si la persona está orientada en tiempo y en espacio, observar problemas, ira y agresión, ataques de pánico, tipo de afrontamiento, si está puesto en el foco, en el problema o en la emoción, e identificar qué recursos personales tiene y qué red de apoyo.
En relación al restablecimiento emocional, que las personas puedan expresar sus emociones, con preguntas como, ¿querés hablar? ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Cómo te sentís? Aunque esto parezca obvio. Poder dar, por ejemplo, ejercicios de respiración que se puedan hacer en ese momento, como inhalar en 5 tiempos, mantener en 3 y exhalar en 5 tiempos. Relajación, control de tensión muscular. Y observar si hay una red social, preguntando, por ejemplo, si esta persona está sola, si hay alguien a quien se pueda llamar. En relación a la comprensión de la crisis, dar información sobre el suceso, siempre que la narración sea adaptativa, un relato que sea fácil de comprender. Informar sobre la situación actual, siempre de lo menos a lo más complejo, de lo menos a lo más doloroso. Responder las preguntas que la persona está haciendo, dando la información que esta persona necesita, no necesariamente la que nosotros queremos dar. Y dar información sobre el estrés. Como comentamos en otro momento, por eso es importante tener, por ejemplo, folletería sobre el mismo. Activar que es ir hacia el funcionamiento para que la persona vaya por el plan de acción con sus propias estrategias. Planificando, por ejemplo, con contratos verbales. Recuperar el funcionamiento, es decir, la solución de problemas. Planificando las tareas próximas que haga la persona de manera independiente, planificando también el alojamiento si es que hace falta, y las tareas para el hogar. Y por último, el seguimiento. Conectar con la red de apoyo a corto y mediano plazo. Restablecimiento de vínculos familiares. Las redes de apoyo son una necesidad básica de las personas. Por eso, se debe prevenir la separación de la familia, dado que es una fuente de estrés. Por lo tanto, hay que restablecer los contactos, sean tantos cercanos o no. Comunicación de malas noticias. ¿Qué es una mala noticia? Es aquella que altera las expectativas de futuro de una persona. En la comunicación de estas malas noticias, tanto él o la que da la información, es decir, el emisor o la emisora, como así, quien recibe esta noticia, que es el receptor o receptora, va a sentir ansiedad, porque dar malas noticias es complejo, ya que las malas noticias nunca suenan bien. Es importante aprender a dar malas noticias. Aprender a hacerlo es beneficioso para ambas partes, tanto para el receptor o receptora, porque disminuye la ansiedad que aumenta con las malas noticias. También aumenta la capacidad de tomar decisiones, mejora la adaptación psicológica y disminuye las respuestas desadaptativas. Para quien da las malas noticias, es decir, el emisor o emisora, disminuye la ansiedad, angustia y la frustración. Aumenta así también el profesionalismo, porque se siente más confianza y competencia. Y se potencian las habilidades emocionales y conductuales de quienes las dan. ¿Por qué a veces preocupa o incomoda dar malas noticias? Por miedo a causar dolor. Lamentablemente, este miedo no puede evitarse. El miedo a ser culpable, miedo por empatía y miedo a decir, no sé. El procedimiento para comunicar malas noticias. En primer lugar, hay que tener en cuenta el espacio, el lugar en sí mismo donde se da la mala noticia. Lo ideal sería lo más confortable posible y seguro, con agua, pañuelos, silla, mantas, con control de elementos peligrosos como ventanas, por ejemplo. Y identificar a quién se le da la mala noticia, si es que hay más de una persona para poder hacerlo. En segundo lugar, descubrir qué sabe la persona a la que se le va a dar la mala noticia. Averiguar entonces primero cuál es su conocimiento del hecho, porque tras escuchar ciertas palabras como atropellado, atropellada, fallecido o fallecida, es difícil escuchar algo más. En tercer lugar, siempre ajustar la comunicación a la persona, no usando además tecnicismos. En cuarto lugar, entender qué y cuánto quiere conocer la persona,
La información que se da siempre es lo que la persona está pidiendo. No se da ni de menos ni de más. En quinto lugar, actuar de acuerdo obviamente a la voluntad de la persona, relacionado con el punto anterior. En sexto lugar, la libertad de la persona de expresar sus emociones de la manera que quiera o que pueda. En silencio, gritando, llorando, solo se debe reparar que no se dañe a sí misma o a terceras personas. Pero nunca criticamos la forma en que la otra persona expresa sus emociones. Acerca de la información que se da, obviamente, debe ser una información clara, comprobar que la persona comprenda el mensaje. Este debe ser de una manera narrativa, descriptiva, un relato, dosificando la información de siempre de menos a más, y que la persona pregunte todo lo que desea. En séptimo lugar, frente a las reacciones de las personas, hay que observar si esta es una conducta aceptable. Aceptable no significa aceptable para mí, sino aceptable en general, como por ejemplo no romper cosas o amenazar al personal. Si la persona pone en peligro de riesgo a su propia persona, al personal o a terceros o a terceras, hay que buscar otras opciones. ¿La reacción le sirve a esta persona que está recibiendo la mala noticia? Es importante entonces escuchar a quién recibe la noticia, reducir la incertidumbre, mantener el silencio si la persona así lo quiere, no juzgar, no dar consejos, responder lo que él o la familiar pregunta, mantener la sinceridad, informar de lo que se está seguro o segura, aclarando que no se tiene esa información si no se sabe y garantizar que se ha hecho todo lo posible. Vamos a hablar del apoyo psicosocial. El mismo son métodos y técnicas que se basan en la psicología de la conducta, es decir, la psicología basada en la ciencia. Recordemos que la psicología basada en la ciencia es la psicología basada en la evidencia, por lo tanto es ética. Los objetivos de este apoyo psicosocial son mejorar el estado de la salud mental de las personas, preparar equipos de trabajo que tengan una actitud realista, autoconocimiento y adquieran herramientas, prevenir reacciones desadaptativas, daños de la salud mental a largo plazo, poder elaborar y manejar lo que está ocurriendo, así como también poder manejar a las víctimas. Dentro de las reacciones psicológicas, tenemos que lo importante es una respuesta que sea funcional, para que las acciones no salgan mal o no se ponga en riesgo la propia vida o la de terceras personas. Hay reacciones que son adaptativas, como confiar en la propia capacidad. Recordemos que tener un reconocimiento de la propia capacidad va a tener que ver también con capacitarse, aprender, practicar, responder adecuadamente, intentar calmarse, es decir, aprender a gestionar las emociones, flexibilidad para adaptarse, asumir las limitaciones, saber cuándo pedir ayuda y ventilar emocionalmente. Las reacciones desadaptativas son los mecanismos evitativos de la realidad. En vez de enfrentarla, busco métodos para hacer de cuenta que esta no existe. Por lo tanto, no registro el malestar. Y si aparecen molestias físicas o psicológicas, hago como si no pasara nada. ¿A qué se denomina incidente o evento crítico? Es un evento de alto impacto emocional que puede afectar los recursos de afrontamiento de los o las intervinientes. Esto le puede pasar inclusive a personas que suelen tener unos buenos recursos para afrontar estas situaciones. Por lo tanto, estas reacciones van a ser normales. La situación es extraordinaria y anormal, y tiene algo fuera de lo común. ¿Cuáles son las variables que hacen que el impacto sea mayor y algo se convierta en un evento crítico? En las y los intervinientes, antecedentes psicopatológicos y un mal estilo de afrontamiento.
la situación propiamente dicha o la proximidad del estímulo o las pérdidas que son personales. Y las circunstancias vitales, como él o la respondiente está en las diferentes áreas de su vida. Es importante el afrontamiento del estrés. Acciones para minimizar el impacto psicológico en el evento crítico. En el antes, en el durante y en el después, dado que la psicología de emergencia es esto, el antes, el durante y el después de la emergencia. En el antes, que es donde se hace la prevención primaria, debería corresponder a la capacitación sobre estrés y gestión del mismo, de aprender a autocuidarse y de que el grupo esté unido. En el durante, recursos para reducir el estrés. Y después, el apoyo psicológico especializado. Hay algo que se denomina síndrome de burnout o síndrome de cabeza quemada. Este es específico de profesionales que mantienen contacto directo y constante con personas, donde hay relación constante de ayuda o servicio. Se produce por una discrepancia entre lo que se espera y lo que ocurre en la realidad. Este síndrome tiene siempre características y consecuencias negativas, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el estrés, y puede afectar a cualquier persona. Este proceso de síndrome de burnout se va a caracterizar por cansancio o agotamiento emocional, despersonalización. Esto es específico, es patognomónico del síndrome de burnout. Y la baja de realización personal. Hacen falta estas tres cosas para poder diagnosticarlo. Primero, la persona está estimulada frente a su trabajo. Luego ve que no cumple los objetivos y se empieza a desilusionar y le falta motivación para entrar en un estado de apatía. Aparecen distintas sintomatologías como problemas somáticos, emocionales, conductuales y defensivos. Desde los dolores de cabeza, problemas para dormir, problemas intestinales, la sensación de frialdad o sentirse ansioso o ansiosa emocionalmente. Problemas en los vínculos, y también es fácil observar las faltas laborales, porque recordemos que el problema se da en el trabajo, sea arancelado o no el mismo, sí, sea voluntario o no. Y los defensivos, que es negar los síntomas, desplazando los sentimientos a otros ámbitos, como si el problema viniera de un lugar diferente al que en realidad está ocurriendo. A diferencia de otras circunstancias, esto debe estar a cargo de un profesional de la salud mental. Un profesional de la salud mental no es alguien que no haya pasado por una capacitación universitaria. Tiene que tener un título, tiene que tener una matrícula. No puede encargarse cualquier persona. Necesita tanto prevención durante el proceso laboral y una modificación de características personales, pero también del contexto. Si no, no funciona. Como prevención, adquirir conductas resilientes como el ejercicio físico, técnicas de relajación o manejo del estrés. Y para el tratamiento es importante, si se hace terapia, como decía antes, terapia basada en la evidencia, terapia cognitiva conductual, más la consulta psiquiátrica. Lo que estamos viendo en pantalla son el Critical Incident Resource Management, que son los tipos de recursos que se pueden utilizar para aprender a gestionar las emociones y el estrés en diferentes momentos. En relación a esto que les decía recién, que son los protocolos de desactivación, tenemos la desmovilización, que se hace después de cada turno, con quienes prestaron servicio. Es como una especie de descanso. El briefing, que obviamente es la bajada de información, que debería hacerse antes, durante y después. Recordemos la importancia de tener información para poder manejarnos. Más información, menos incertidumbre, menos estrés y ansiedad. Y el diffusing y el debriefing son herramientas de afrontamiento del incidente crítico. No se recomienda usarlas ante intervenciones, servicios o prestaciones cotidianas. En relación a las mismas,
El diffusing es grupal y breve. Se usa tras un incidente crítico. Tiene como objetivo minimizar los efectos de esa experiencia. Es un encuentro de personas que normalmente trabajan juntas y han estado expuestas a un suceso potencialmente traumático. Es preventivo, dado que es una herramienta de autocuidado. Es una técnica muy poco estructurada y organizada que consta de 3 simples pasos. La introducción, donde se explica cómo es el encuentro y cuál va a ser el objetivo. La exploración, que se describe lo que ha pasado. Sentimientos, experiencias, sensaciones, reacciones físicas, emocionales. Y la información, donde se hace una síntesis de la sesión y se normalizan las experiencias. Y se refrescan las herramientas de gestión de estrés que ya deberían haber sido adquiridas. Mientras tanto, el debriefing es una técnica de un solo encuentro y es mucho más compleja y mucho más estructurada, y debe ser llevada a cabo por un profesional de la salud mental. Dura alrededor de 1 hora, donde se analiza el incidente y se recapitulan pensamientos, emociones y comportamientos que se experimentan durante y después de los hechos. Permite expresar las emociones, como la ansiedad, la angustia, para poder comprender lo ocurrido. Y tiene como objetivo prevenir problemas emocionales y cuidar la salud mental. Es grupal, se puede llegar a ser individual en casos muy excepcionales. Estos grupos no deben ser de más de 15 personas. Si es de más, deben dividirse. El grupo tiene éxito cuando cada integrante logra describir lo que ha ocurrido en el evento. Es una reunión cerrada y sin interrupciones, con los móviles, los celulares apagados. Y debe haber una conductor, conductora, y 1 o 2 colaboradores, colaboradoras. Vamos fase por fase. En la introducción se presenta lo que es el debriefing, donde se explican las normas, cómo que cada uno, cada una habla en su turno, aunque obviamente no es obligatorio hablar. Lo que se diga es confidencial y que solo se habla de uno o en una, y además no se habla de las otras personas. Ni se critica, ni se juzga. Si alguien se siente mal, puede abandonar este espacio. Se habla del hecho, describiéndolo, narrándolo, de lo que se pensó y de lo que se sintió. Luego, los hechos. Se relata lo ocurrido durante el evento. Esto es para organizarlo cognitivamente, desde la primera hora de la mañana hasta que se vuelve a casa o a un lugar seguro, sea la comisaría, el cuartel de bomberos o el hospital. Los pensamientos. Se relatan los pensamientos que se tuvieron en el día. Las emociones. Se relatan las emociones, sentimientos, sensaciones provocadas por la experiencia. Se hace luego una reformulación y un refuerzo. Esto es una síntesis de lo que se presenta en los y las participantes, que hay que resaltar las reacciones esperables y hay que resaltar las reacciones para poder normalizarlas, enseñando o reforzando, en el caso de que se haya hecho previamente, lo que tiene que ver con la gestión del estrés. Para hablar de la recuperación se motiva para que se plantee cómo se va a afrontar el estrés. Y obviamente se hace el seguimiento a través del celular, del mail o de visitas presenciales.